Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más a uno de nuestros cultos. Vamos a pedir la bendición en este culto. Digámosle, Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Bendícenos desde el principio de este video hasta el final. Bendice a cada uno de los hermanos que van a poner atención, Señor, de las personas que van a tomar de su tiempo para escuchar este video, Señor, que seas bendiciéndolos en gran manera. Y te pedimos en este momento, Señor, que recibas toda la alabanza por cada uno de tus hijos, así también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pasamos con la primera alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta bella noche, Estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar. Una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo confío en el Señor, Él me va a ayudar. Bueno, mis hermanos, damos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Vamos a alabarle al Señor. Por la alabanza, a tu lado quiero andar. Débil soy, tu fuerza está. Que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí.
oración por nuestro hermano Kevin en esta noche. Amén. Bueno, hermanos, esperamos hayan cantado esas alabanzas con amor a nuestro Dios, con agrado. Vamos a leer la palabra de Dios. En este momento vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Así que ustedes lo pueden buscar también, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada una de las personas que van a escuchar. Te pedimos que esta palabra pueda impactarles, que pueda transformar su estilo de vida que llevan en este momento, que puedan arrepentirse de sus caminos, puedan aceptarte como su Salvador, Señor, puedan acercarse a ti, Padre. Te pedimos que esta palabra pueda ser efectiva en cada uno de nosotros y que así también nos ayudes a poner nuestra parte y poderla guardar en nuestra mente y nuestro corazón para ponerla en práctica así también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, aquí estamos hablando de el obispado o los obispos. Como nosotros lo hemos escuchado, es un término que se utiliza usualmente en la Iglesia Católica. ¿Y qué son los obispos en realidad? Bueno, sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá tenía sus discípulos. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, dio su vida, entonces ya no habían discípulos, sino que habían apóstoles. Entonces el obispo son los que les preceden a los apóstoles en realidad, y no hay un número específico según la palabra de Dios. Entonces todo aquel que quiere ser obispo o que es obispo, su función es enseñar y guiar a las personas el camino de Dios, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá básicamente está hablando la primera epístola de San Pablo a Timoteo, y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es que hay muchas personas que sienten el llamado en cierta área dentro del camino del Señor. Vaya, si nosotros nos ponemos a pensar dentro de una iglesia como nosotros le conocemos, hay diferentes formas de servirle a Dios. Está el ser pastor, está el dar consejos, está la alabanza, está los que instruyan a los niños, escuela bíblica. Hay muchas formas de poder servirle a Dios, y entonces el obispado es uno de ellos. Pero acá la palabra de Dios nos está dando instrucciones de cómo un obispo tiene que ser para que pueda guiar a otra persona, para que otra persona pueda para que pueda hablar sobre la palabra de Dios a otras personas. Y lo que pasa acá es que, si bien es cierto, acá en la tierra nosotros para la Iglesia Católica hay un procedimiento a seguir para que ellos puedan ser obispos. Nosotros pues sabemos de que muchas veces somos llamados y somos escogidos y somos llamados a cierto ministerio, pero muchas veces no requerimos de una aceptación terrenal acá, porque simplemente Dios nos llama a nosotros a servir. Muchas veces nosotros predicamos y no es porque tengamos un título de teología o porque nosotros hayamos estudiado, sino más bien por leer la palabra de Dios, y porque Dios habita en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros sentimos el deseo y el anhelo de hablar la palabra de Dios, de servirle a Dios. Entonces nosotros no lo hacemos con un título acá en la tierra, sino que muchas veces Dios nos da la función, el poder, la potestad de que nosotros podamos desarrollar su ministerio acá en la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar, nuestro Señor Jesucristo no fue
a escuelas a que le enseñaran de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo un título, más bien fue instruido por Dios, fue llamado por Dios, y así también Dios le reveló conocimiento de la palabra para que él lo pudiera compartir con las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero muchas veces nosotros nos convertimos en obispo porque estamos instruyendo a otras personas en el camino de Dios. Estamos instruyendo a otras personas que sigan los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante, y acá la palabra de Dios nos dice cómo debemos de actuar. Porque como les mencionaba, bueno, hay un dicho, o muchas personas dicen de que el enemigo no le teme a una persona teóloga con un gran título, sino más bien le teme a una persona que no es teóloga, pero que tiene una comunión con Dios y que lee la palabra de Dios. Porque eso pesa más que un papel que esta tierra pueda dar. Tener la comunión con Dios, saber y tener conocimiento de la palabra de Dios, tener a Dios como centro de nuestra vida, nos hace mucho más poderosos y peligrosos para el enemigo que el hecho que nosotros tengamos mucha letra vacía en nuestra mente, a la cual nosotros no la estamos poniendo en práctica. Entonces acá la palabra de Dios dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice primeramente que seamos irreprensibles. Es cierto que nosotros no vamos a actuar en rectitud o perfectamente acá en la tierra, pero nuestros pecados nosotros los podemos controlar, los que tenemos pues conscientemente. Nosotros podemos decidir y evitar pecar. Y aún así, si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, leemos la palabra de Dios y estamos en comunión con Dios, se nos hace más fácil identificar cuáles son los pecados para que nosotros no los podamos cometer. Entonces, la palabra de Dios acá Pablo nos dice que nosotros seamos irreprensibles, es decir, que las personas no puedan ver mancha en nosotros, que no puedan ver defecto en nosotros. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, acá las palabras pues están más que claras. Simplemente dice acá hospedador, y es que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, muchas personas daban de hospedaje en sus casas a otras personas que iban de peregrino. Vaya, por ejemplo, Pablo, que andaba predicando la palabra de Dios, él no tenía casas en todos los lugares a donde iba, sino que encontraba buenas personas, hijos de Dios que conocían la palabra o que se convertían al evangelio en ese momento, y ellos hospedaban a Pablo. Igualmente pasó con nuestro Señor Jesucristo, y son personas de buen corazón. Por eso nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios que nosotros debemos de ser hospedadores con aquellas personas que lo necesitan, porque es algo que se daba en aquel tiempo. Y dice, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Acá nos está diciendo que no tiene que ser una persona que beba alcohol, una persona que beba vino. Muchas personas tienen vicio acá en la tierra, y es algo de las cosas más difíciles que les cuesta dejar. Entonces la palabra de Dios nos dice que una persona así, o un hijo de Dios, un obispo de Dios que instruye a otro, no debe dar este mal ejemplo, no debe darse al alcohol, no debe ser pendenciero, no debe ser avaro, no debe de buscar ganancias deshonestas, más bien poder caminar en rectitud. Dice en el 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay personas que quieren manipular o controlar a las otras personas, bueno, para que esas personas no cometan errores, pero en su casa hay un desorden, en su casa no llevan un control. Y es que el problema de todo ser humano es que siempre nos fijamos en las otras personas y no nos fijamos en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínense una persona predicando el evangelio y está peleando con su esposa, un hombre que está predicando el evangelio y está peleando con sus hijos, un hombre que está llevando el evangelio y sus hijos andan a medianoche bolos, borrachos, en perdición, en cosas malas, o su esposa no puede mantener su hogar con su esposa y su esposa está con otra persona, o incluso ellos mismos muchas veces están con otras personas. No es algo que se vea bien ante las demás personas, y es que nosotros siempre vamos a estar en el ojo de las personas, y las personas siempre van a juzgar, y es lo primero que van a hacer. Si una persona ven que tu vida va caminando recta, pues las personas
van a ver ese ejemplo y ellos lo van a seguir. Pero si las otras personas ven que nuestra vida está deshecha y nosotros andamos predicando la palabra de Dios, pues lo primero que vamos a hacer es que les vamos a dar risa, lo primero es que no van a creer, van a empezar a juzgar, y no solo eso, sino que lo van a comentar a otras personas, y las otras personas que tal vez tenían una oportunidad para creer ya no van a creer tampoco porque ya fueron contaminadas con esta otra persona. Y es que lo malo siempre se riega mucho más rápido que lo bueno. Si nosotros hacemos algo bueno, pues una persona lo va a saber, pero si hacemos algo malo, lo van a saber incluso hasta 10 personas. Entonces por eso acá pide de que pueda gobernar su casa, que pueda tener el control de su casa, el control de sus hijos, de su esposa, y todo lo que sea posible lo pueda llevar bajo los reglamentos de Dios. Dice en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces por eso es que se dice, y muchos pastores, muchas personas dicen que el primer ministerio es la casa, porque si nosotros estamos bien en la casa y podemos gobernar una casa donde solo son unas cuantas personas, de 1 a 6, 1 a 5, dependiendo de cuántos hijos se tengan, si se puede gobernar una casa, pues entonces también se va a poder gobernar las personas, los demás hijos de Dios. Pero si con personas a las cuales nosotros tenemos confianza no podemos gobernar, entonces eso se va a notar. Acá nos está diciendo de que es necesario que nosotros pues empecemos por nosotros mismos, que también nosotros nos gobernemos nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros deseos. Empieza a hablar primero por nosotros, luego por nuestra casa, y luego que nosotros podamos gobernar un grupo de personas, un grupo de ovejas que Dios nos ponga en el camino. Entonces, si ustedes se pueden ver, lleva un orden. Primero nosotros, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra carne, luego nuestra familia, nuestra casa, ordenarlo, y luego llegar a los de afuera. Si lo hacemos al revés, las cosas van a salir exageradamente mal. Si queremos cambiar a las personas y nuestra familia y nosotros estamos mal, pues en vano va a ser nuestro esfuerzo, por gusto va a ser nuestro esfuerzo, porque no lo vamos a lograr. Y dice en el versículo 6, no un neófito. Un neófito es una persona recién convertida al Evangelio, recién convertida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice un neófito? No una persona recién convertida, porque apenas es un niño espiritual, no ha madurado, no ha crecido, no sabe qué son las pruebas. Al momento de situaciones va a hacer cosas que posiblemente las demás personas le aconsejen y no lo que la palabra de Dios diga. No está acostumbrado a tener tanta comunión con Dios, a leer tanto la Biblia. Al tener problemas lo va a contar a otras personas y no lo va a hablar con Dios. Hay muchas razones por las cuales una persona recién convertida no debe ser guía para otras personas, sino que debe esperar su tiempo, su momento, debe prepararse en los caminos del Señor, debe tener la comunión con Dios y leer la palabra de Dios. Entre más se esfuerce, entre más lo busque de Dios, entre mejor comunión tenga, entonces más fácil se le va a hacer y en menor tiempo va a poder guiar a otras personas así también. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona empieza a guiar a otras, nosotros lo conocemos acá como congregación, pastores, congregación, dentro de un templo, dentro de una iglesia, y muchos de ellos se envanecen, muchos de ellos su ego crece y piensan que solo ellos mandan, que nadie puede decirles nada, que ellos son la máxima autoridad, y empiezan a actuar de manera distinta y se les va la humildad. Entonces eso lo único que va a hacer es que va a apartar a las ovejas, las va a dispersar, así también muchos de ellos pues ni siquiera van a ir a otra iglesia, sino que se van a regresar para el mundo, y ese va a ser un problema porque a esa persona se le va a pedir eso que ha cometido. Dice en el 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Y es lo que le mencionaba primeramente al principio también, y es que debemos de cuidar nuestras acciones, debemos de cuidar cómo nosotros nos comportamos en la calle, cómo nos miran las personas, porque como les mencionaba, las personas siempre van a tener la mirada en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y cuando nosotros le lleguemos a predicar, pues lo primero que van a hacer es sacar el pecado que ellos vieron o que le contaron. Y aunque muchas veces no es verdad, pero las personas son crueles, que aún lo que le cuentan eso creen, y aún eso pues ellos lo utilizan a su favor. Entonces, si nosotros hacemos algo
pues que sea siempre bajo la voluntad de Dios, bajo el poder de Dios. No por nuestra forma de ser, no por nuestra manera de ser, sino caminando como la palabra de Dios nos manda. Porque un error que nosotros cometamos es algo que va a quedar marcado y que las personas no van a olvidar, las personas van a juzgar y de eso se van a agarrar para que ellos no puedan ser convertidos. Entonces dice acá que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces debemos de cuidar nuestro testimonio, pero se nos hace bien sencillo cuidar nuestro testimonio si nosotros, como dice en el primer versículo, en el segundo versículo, si nosotros trabajamos en nosotros mismos, si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, no es necesario que nosotros aparentemos nada, no va a ser necesario que nosotros cuidemos nuestros pasos si nosotros ya hemos tenido una comunión con Dios, hemos leído la palabra de Dios y guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros lo hacemos de esa forma, el testimonio automáticamente va a ser para con las personas de afuera. Lo que nos dice acá en el versículo 2, que dice que seamos irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Si nosotros cumplimos todo eso que está escrito acá en la palabra de Dios, entonces no va a haber necesidad de que nosotros aparentemos y vamos a dar un buen testimonio. Todo esto nosotros simplemente lo vamos a lograr con la comunión con Dios, lo vamos a lograr mediante leer la palabra de Dios y que nosotros debemos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones para que nos ayude y nos guíe en el camino que nosotros debemos de seguir. Y es algo que muchas personas intentan y no pueden o no lo consiguen o no logran por suficiente tiempo porque piensan que solo pueden cambiar, pero no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y no tienen el Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas. Por eso es que nosotros hacemos la oración de fe en cada video que subimos, porque esa oración de fe te permite que con tu boca tú lo confieses y que recibas al Espíritu Santo en tu corazón y te guíe para que todo esto lo puedas cumplir y para que en un punto, si tú lo deseas, si Dios te llama para eso, tú puedas ser un obispo de Dios, puedas hacer un obispado para Dios y que pueda guiar a otras personas así también en el camino. Así que si tú sientes el deseo de acercarte a Dios, tal vez no ser un obispado porque tal vez eres nuevo o vas a ser nuevo en la fe, pero si quieres acercarse a Dios y cambiar y tener un buen testimonio, pues lo puedes hacer por medio de esta oración que nosotros vamos a hacer en este momento. Así que puedes repetir después de mí esta oración y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en uno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga.